Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 26 de agosto del 2024, son las 6:41 y vamos a ver al grupo 3 que nos va a presentar los aspectos fundamentales del pensamiento complejo, el pensamiento holístico y el pensamiento sistémico como base fundamental del pensamiento clínico y obviamente todo el proceso diagnóstico fundamental en la formación correcta de los estudiantes de medicina y el desarrollo, obviamente, del pensamiento nosotros ya como médicos en la práctica clínica. Bueno, grupo 3, bienvenido pues, dale, su tiempo. Va emprendiendo video quien va exponiendo y lo vamos haciendo así. Vale. La presentación. Listo. María. Entonces, buenas tardes. Como ya dijo el doctor, pues nosotros vamos a hablar sobre el pensamiento complejo, holístico y sistémico como base del pensamiento clínico. Entonces, pues en la educación médica contemporánea hemos visto que existe una necesidad creciente en desarrollar enfoques innovadores que permitan a los médicos enfrentar problemas de salud y de manera más efectiva en el ámbito clínico real. La complejidad es inherente a los entornos clínicos actuales y requiere que los estudiantes de medicina desarrollen, pues, no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades críticas de pensamiento y de resolución rápida para poderse enfrentar de manera más efectiva a los entornos hospitalarios. Entonces, por esto, en respuesta a estos desafíos, se ha propuesto el pensamiento complejo, sistémico y holístico. Entonces, pues les voy a hablar sobre un poco de los artículos que nosotros encontramos en la revisión sistemática que hicimos, que también más adelante ya les vamos a decir cómo fue que encontramos estos artículos, como para que tengan un contexto pues, de qué trata cada uno de los artículos y cómo podemos llegar a responder las preguntas pues, que ya más adelante también les vamos a resolver. Entonces, el primer artículo que utilizamos fue Design Thinking in Medical Education, de Key Features and Practical Application. Entonces, lo que trata es que este tipo de pensamientos también se pueden enfocar en la apatía, en la experimentación, lo que fomenta un aprendizaje más profundo y una mayor adaptabilidad a la medicina. Entonces, este enfoque lo que permite es que los estudiantes, además de abordar complejos clínicos, pues lo hagan de una manera innovadora, combinando tanto el conocimiento técnico como habilidades creativas y de colaboración. Por otra parte, tenemos Design Thinking in Medical Education, que es otro artículo que encontramos. Lo que hace es que nos presenta un caso práctico en donde se implementa el pensamiento complejo holístico en la educación médica y destaca la capacidad para que los estudiantes puedan involucrar de manera rápida la resolución pues, de problemas. Es lo que hace que facilita que los estudiantes se pueden enfrentar de manera más fácil a los desafíos del mundo real, ya que pues como sabemos en el ámbito médico pues no todo es tan fácil, sino que tenemos que tener en cuenta muchas otras variables que afectan al paciente como tal. Y ya por último vamos a tener el último artículo que encontramos, que es Examining the Nexus Between Medical Education and Complexity. En lo que habla sobre la relación educación médica y la complejidad, que es lo que ya también les estaba hablando anteriormente. Entonces, este estudio lo que hace es que subraya la importancia de integrar enfoques de sistemas complejos y sistemas de formación médica para que pues, puedan preparar a los médicos, para que sepan gestionar la incertidumbre y la ambigüedad que siempre se tiene en la práctica clínica. Entonces, lo que nosotros queremos hacer y lo que el profesor también quiere hacer con esta exposición es que exploremos los diferentes enfoques del pensamiento complejo, sistémico y holístico en la formación médica para que podamos tener una resolución mucho más efectiva y mucho más fácil en la toma de decisiones, tanto clínicas, y pues tengamos una comprensión holística del paciente, que es lo que también hemos visto durante toda nuestra carrera, que no es solamente enfocarnos en solo un ítem, sino que tener en cuenta muchos otros más, y pues para poder así integrarlos de manera efectiva, tanto en los currículos médicos y contribuir al desarrollo pues más competente de nuestras habilidades clínicas.
Bueno, pues ya a continuación les voy a explicar un poquito acerca de cómo fue el paso a paso que realizamos como para llegar a esos artículos pues, que les mencionaron anteriormente. Pues principalmente, o sea, utilizamos dos bases de datos. La primera de ellas pues fue CSpace, que básicamente es como una herramienta que nos permite a nosotros como identificar o encontrar artículos académicos que están indexados en múltiples bases de datos. Entonces, pues como todo proceso de búsqueda, lo principal que hicimos fue como ingresar una serie de palabras clave que nos permitieran como a nosotros encontrar o ubicar ese artículo de interés y pues que de esta forma los resultados fueran como un poco más específicos. Entonces utilizamos, por ejemplo, criterios de selección. El término de búsqueda pues que empleamos nosotros fue Complex Thinking in Medical Education. Pues cuando nosotros buscamos en la base de datos esos términos, digamos pues que los resultados fueron como bastante amplios, lo cual pues digamos que es un poco como difícil uno revisar artículo por artículo, porque pues siempre es una cantidad de artículos que digamos que se enfocan en un tema similar, pero pues desde diferentes perspectivas. Entonces le añadimos pues los criterios de selección para excluir digamos los artículos que a nosotros no nos servían. Dentro de ellos pues el primero es que los artículos que nos arrojara esta base de datos fueran recientes, aproximadamente pues de los últimos, o sea que se hubieran publicado aproximadamente en los últimos 5 años. Segundo pues que hayan sido publicados en revistas de alto impacto, pues para que la información pues fuera, por decirlo así, como bastante, pues bastante sencilla, y pues que tuviera gran interés académico. Y pues tercero, que fue el último criterio de selección que utilizamos, fue pues que fueran artículos que estuvieran altamente citados. Entonces, digamos que cuando se realizaron estos criterios de selección, pues aproximadamente la base de datos nos arrojó entre 40 y 45 artículos, pues de los cuales ya era como un poquito más fácil como escoger qué tipo de artículos nosotros queríamos utilizar y pues cuáles nos servían. Luego de esto, pues cuando seleccionamos ese artículo como de interés en CSpace, ya utilizamos la otra base de datos que se llama Research Rabbit. En esta, pues básicamente lo que se hace es como crear una carpeta, anexar o indexar pues ese artículo pues que nosotros encontramos y pues acorde como al documento que nosotros le plasmamos a esa base de datos, pues va a cumplir como la función de brindarnos como artículos similares que tengan una información acerca pues del tema que fue escogido y pues de esta forma como seleccionar aquellos temas pues que cumplieran con nuestros criterios de selección. Digamos que básicamente esta base de datos lo que hace es como recomendar esos artículos que nos permiten a nosotros como generar una revisión más amplia sobre el tema de interés que nosotros queremos. Entonces digamos que es muy útil, por ejemplo, cuando se van a realizar artículos de tipo revisión, pues en los cuales hay que hacer una búsqueda sistemática de una gran cantidad de artículos, pues para conocer o ampliar un poco el conocimiento sobre el tema. Luego de hacer esto, pues obviamente se eligieron estos 3 artículos y obviamente pues se realizó como una revisión acerca del contenido pues que tenía cada uno de los artículos encontrados y pues de esta forma como que comparamos el contenido, la relevancia y pues la calidad de información pues con el artículo que nosotros inicialmente habíamos escogido. Cabe resaltar pues que para la búsqueda de estos 3 artículos pues también se utilizaron los criterios de selección mencionados anteriormente, que fue pues obviamente que fueran estudios recientes, aproximadamente publicados en los últimos 5 años, que estuvieran altamente citados y pues que fueran publicados en revistas de alto impacto. Ya pues acorde como a la lectura y al análisis pues de cada uno de los artículos, digamos que se pudo llegar como a la conclusión de que había una gran cantidad de similitudes en cuanto pues a los artículos que nosotros encontramos, pero pues también había como diferencias muy puntuales, como por ejemplo el enfoque que se realizaba para llevar a cabo
pues la realización de este artículo y pues obviamente la metodología que utilizaban pues los diversos autores era sumamente distinta comparada pues a la del primer artículo que nosotros encontramos. Bueno, Muy bien, ahora les vamos a qué hablar sobre la pena, importancia de las aló, referencias claras y el papel aló, de ¿me la IA en escucha? la búsqueda académica. Mauricio. ¿Me escuchan? Sí, ¿usted me escucha a mí o no? Sí, profe. Ah, bueno. No, quería hacer la salvedad de que es que cuando le hablé al grupo me faltaba esta explicación que acaban de dar acá de Resort Rabbit, pensé que les faltaba eso, como no pusieron pantallazo adicional, pero me parece que lo hicieron muy bien, lo hicieron excelentemente bien. Continuemos, Fabricio. Listo, profe. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre la importancia de las referencias claras y el papel de la IA en la búsqueda académica. El uso de referencias claras y pues bien fundamentadas es un aspecto crucial en cualquier investigación o en cualquier pues forma académica que lo vayamos a utilizar. Y más si estamos hablando de la educación médica. Es importante que las referencias no solo validan, sino que también respaldan los argumentos que nosotros presentamos ante un público. Esto pues al facilitarnos acceder a fuentes adicionales para una comprensión más profunda del tema. Este uso de referencias pues también nos fomenta la transparencia, la credibilidad y pues la rigurosidad académica que son esenciales para construir un conocimiento de manera pues clara y efectiva y ética. ¿Cuáles son? Aquí estamos hablando sobre algunos aspectos que hablan sobre pues, esta utilización y la importancia de las referencias claras. Uno de ellos es que respalda, como les mencioné arriba, la credibilidad y la rigurosidad académica. ¿Qué queremos decir con esto? Que referenciar adecuadamente estudios científicos de alta calidad, como pues, los que hemos buscado o cualquiera que sean, pues, que garanticen que en verdad son estudios que demuestra algo importante, es que la información que nos presenta a nuestras posiciones lo basa en hechos sólidos y de la actualidad. Es importante tener en cuenta esto en los artículos. Es fundamental tanto en la educación médica como para pues, todos los aspectos, en donde los enfoques deben ser innovadores y tienen que tener un pensamiento de diseño que deben estar respaldados pues, por pruebas empíricas para ser considerados válidos y aplicables. Otra muy importante que tenemos en la diapositiva, la podemos ver en el segundo lugar, es facilitar la comprensión y la profundización del tema. Pues, ¿por qué es importante? Pues proporcionar referencias detalladas permite pues a la audiencia verificar la fuente de la información y pues explorar más a fondo los temas que vamos a tratar. Esto es especialmente útil para estudiantes y profesionales que pues, desean expandir su conocimiento sobre temas más específicos, como el pensamiento complejo y sistémico de la educación médica. Otro punto importante que hablamos ahí es que fomentan la transparencia y la rigurosidad académica. ¿Por qué? Pues citar las fuentes correctamente es una práctica pues, ética y muy fundamental que muestra el respeto hacia el trabajo académico de otros investigadores. Además, pues nos proporciona transparencia sobre cómo se construyó pues, el artículo, los argumentos, y pues esto permite que otros investigadores sigan y crean pues, lo que estamos realizando y este resto de ideas y evidencias pues, sean más creíbles. Otro punto que pues no está plasmado como tal en la diapositiva, pero es muy importante, es el papel de la IA en la búsqueda académica. La inteligencia artificial pues ha revolucionado, ya sabemos, de manera muy buena. En este caso, pues ha facilitado a los investigadores y a los educadores para que analicen y organicen información académica. Esta herramienta de inteligencia artificial como SpaceBase y Research Rabbit pues nos facilitan la identificación de artículos relevantes y de alta calidad de manera más rápida y eficiente que los métodos tradicionales de búsqueda. Entonces es muy importante utilizarla para pues, tener una forma clara de los artículos que estamos requiriendo. ¿Me puedes pasar a la diapositiva, por favor? Bueno, estas preguntas pues las formulamos
para pues entender mejor. Es cómo se define el pensamiento complejo y cuál es su relevancia en el razonamiento clínico de medicina. Estas preguntas que vamos a hablar a continuación, pues nos ayuda a realizarlas la inteligencia artificial. Entonces, el pensamiento complejo pues, es un enfoque teórico que se aparta de la visión reduccionista pues, tradicional, la cual tiende a descomponer los sistemas de partes aisladas y analizar cada componente por separado. En contraste, pues el pensamiento clínico reconoce que los sistemas como el cuerpo humano o los entornos clínicos están formados por múltiples elementos que están interrelacionados y que interactúan de maneras dinámicas y no son lineales. Esas interacciones pues, pueden dar lugar a resultados emergentes y adaptativos que no pueden predecir al analizar solo pues, las partes individuales. Ya como tal, en el contexto del razonamiento clínico en medicina, pues, el pensamiento complejo es esencial porque permite a los médicos pues, abordar la complejidad de los problemas de salud desde una perspectiva pues, integral. Pues en lugar de simplificar solo un problema clínico y enfocarse solo en un síntoma o en un factor, y pues ya que pues aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos múltiples factores para llegar a un diagnóstico como tal, como los antecedentes del paciente, factores ambientales, respuestas biológicas, etcétera. Todos estos factores pues influyen en lo que viene siendo el diagnóstico del paciente. Entonces así pues el médico puede tomar decisiones más informadas, considerando la totalidad de un sistema y adaptar su enfoque en función de la naturaleza, eh, la cual es cambiante y compleja y depende de la situación clínica. Eh, ya me escuchan esto. Bueno, en cuanto a cuáles son los elementos, adaptación en contextos cambiantes, comprensión de interacciones sistémicas y en el cuarto, autoorganización y liderazgo compartido. Ya les voy a ir desglosando pues cada uno de estos en los cuales pues vamos a ir comprendiendo un poco mejor. En pues, general, tenemos que tener en cuenta que los elementos claves del pensamiento complejo se pueden aplicar ya sea a los médicos para abarcar varios conceptos fundamentales que pueda llegar a promover lo que es una visión holística y así que sea adaptable en la práctica clínica. Empezando con el primero, que es el reconocimiento de patrones emergentes, tenemos que tener en cuenta que pues, los médicos desarrollan, primero que nada, pues, la habilidad de identificar los patrones que, por decir así, surgen en situaciones clínicas muy complejas. Adicionalmente de esto, no solo se centra sino en un solo síntoma, sino que es un pensamiento complejo, ya que pues abarcamos lo que son varios sistemas. Entonces es, por decir así, multifactorial. Todo esto pues para generar nuevas dinámicas que a su vez pueden llegar a generar o alterar el curso de tratamiento. Entonces, por eso tenemos como una visión mucho más holística o una visión mucho más en sistemas que enfocado en los simples síntomas del paciente. Adicionalmente, pues en el segundo encontramos lo que es la adaptación a contextos ya cambiantes. Tenemos que tener en cuenta que en medicina, pues esos contextos cambian constantemente, todo el tiempo están cambiando, ya sean pues a factores como, primero que nada, nuevas evidencias científicas o incluso pues a cambios ya sea en el estado del paciente como tal. Todo esto pues genera que hayan muchas variaciones pues en todos los recursos disponibles en los cuales pues en la práctica clínica contamos. A lo que generaría ya un pensamiento complejo o lo que vendría pues aportando ese pensamiento complejo sería ayudar a que los médicos puedan ajustarse a nuevas decisiones, estrategias en cuanto a la función de estas variaciones que pueden llegar a ocurrirse como la anteriormente mencionadas. Todo pues manteniendo lo que es una flexibilidad y pues en la manera en el desenvolvimiento de las diferentes situaciones que pueden ocurrir. En cuanto al pues el tercero, encontramos lo que es ya la comprensión. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha.
Eh, Camilo, apagaste el micrófono. tenemos que primero un sistema como humano. ¿Aló? ¿Se le está yendo el audio? ¿Qué? Aló. Camilo, Doctor, ¿se le está yendo el audio? me metí desde el celular. ¿Cómo? Ya me metí desde... Ah, bueno, listo. Entonces, como les venía comentando, espere, le bajo aquí el ruido ya. Como les venía contando, lo que es el tercer punto, que es la autoorganización y liderazgo compartido, tenemos que tener en cuenta que ya, como les venía, bueno, ya en el tercero, que era el contexto de la interconexión sistémica, antes de que se interrumpiera la llamada. Esto, siguiendo con el contexto de la información que les venía comentando, en el cual el cuerpo pues, es un sistema y está rodeado de un entorno, ya que en esto es importante para nosotros como médicos saber, puesto que nosotros trabajamos en el contexto de los sistemas complejos, múltiples factores que interactúan con el cuerpo y con el entorno, así teniendo de manera primaria el pensamiento complejo, promoviéndonos una visión, ya sea en la cual podamos identificar que los problemas que nos abordan los podemos identificar de manera mucho aislada, considerando como pues, diferentes aspectos del sistema que no siempre los tenemos en cuenta, ya como en el caso de, primero, factores sociales, biológicos o ambientales. Todo esto así generando pues una interrelación que pueden llegar a afectar en conjunto al paciente. Entonces es importante también tener en cuenta ese cierto aspecto. Ahora sí, el cuarto que era la autoorganización y pues liderazgo compartido, tenemos que tener en cuenta que para esto, que nosotros como médicos o pues estudiantes de pues un pregrado, tengamos en cuenta que siempre hay que trabajar de manera colaborativa y organizarse en equipos donde pues siempre no haya como, por decir así, un solo líder, sino que tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos en compañía de otros doctores y otro tipo de personal, pero siempre de una manera mucho más conjunta que individual. En este caso, el pensamiento pues, complejo nos genera lo que es una idea de sistemas dinámicos, en los cuales, por decir así, interpretamos como la autoorganización y la capacidad, ya sea de distribuir todas las responsabilidades que como grupo podamos ejercer cada uno de manera conjunta. Todo eso pues para poder adaptarnos a situaciones que en sí sean mucho más complejas o tengan una orden, por decir así, multidimensional. Entonces, pues es importante también tener en cuenta y esto nos ayuda, pues, este elemento lo podemos involucrar con el pensamiento complejo para ese tipo de situaciones. Esto pueden cambiar la diapositiva. En cuanto ya a qué evidencia existe sobre el impacto del pensamiento complejo en la toma de decisiones clínicas en específico. Si bien, pues tenemos que tener en cuenta que la evidencia sobre el impacto del pensamiento complejo destaca como este enfoque que puede llegar a mejorar significativamente lo que es las capacidades, ya sea de los médicos o el personal de la salud como tal, para enfrentar lo que habías dicho antes como estos problemas complejos, que pues muchas veces son difíciles de resolver. Y esto tiene un nombre en particular, el cual es conocido como wicked problems, que es como pues problemas típicos en atención médica. Adicionalmente, pues tenemos en este, lo vamos a dividir en dos partes, que es la primera, que es como enfrentar la complejidad de la práctica clínica, y la segunda, que es pues el marco de complejidad ya de la educación clínica. En cuanto pues a enfrentar la complejidad de la práctica clínica,
como anteriormente les comenté, los wicked problems son desafíos que pues tienen diferentes, que tienen un abordaje multidimensional, que pueden llegar a ser un desafío y que no tienen soluciones claras o simples, con lo que pues deberíamos estar acostumbrados. Entonces, como por decir así, el manejo de enfermedades crónicas, la atención de pacientes con con múltiples morbilidades, entre otras. Son estos tipos de pacientes o escenarios que nos encontramos en la práctica clínica en los cuales pues no solo tienen una causa en específico, sino que están relacionados a diferentes patologías o pues de manejo ya muy crónico, en los cuales pues es muy difícil el tratamiento y el abordaje de manera rápida. Entonces, como les venía contando, pues esto ya pues la investigación nos sugiere que el pensamiento complejo, como anteriormente veníamos mencionando, reconoce pues ya que es una naturaleza interconectada, dinámica de esos problemas, abarcándolos de manera conjunta, cada tipo de problema que nos está pues presentando o en este caso se nos está evidenciando en la práctica clínica, logrando llegar a generar un mejor abordaje en las situaciones como difíciles o en los wicked problems para generar una mejor capacidad resolutiva ante esos problemas. También está lo que pues, en el marco de la complejidad, pues ya sea en la educación médica como tal. En este caso, tenemos que tener en cuenta que pues estamos adoptando un enfoque muy complejo en todos los programas de formación médica, como en el caso de nosotros, pues la corporación. Todo eso pues para enriquecer no solo pues los entornos de la salud, sino que mejorar así la capacidad de que nosotros como futuros médicos podamos tener el momento en la toma de decisiones en los diferentes contextos que se nos pueda presentar en el ámbito clínico. Adicionalmente, pues entender que, como anteriormente mencioné, la educación médica como un sistema complejo que se subdivide para poder llegar como a simular en sí lo que es una realidad cambiante y multifactorial que nos vamos a llegar a presentar al momento de estar frente a frente en el ámbito clínico, ya que pues esto, como les dije anteriormente, no estamos enfocados solo en los síntomas, sino que estamos enfocados en un sistema que abarca no solo al paciente, sino a los entornos, en sus diferentes patologías. Entonces, pues, nos estamos preparando como en ese sistema complejo para poder llegar a tener una capacidad resolutiva de manera adecuada. Adicionalmente, pues, como mejorar el razonamiento clínico y ya en la práctica profesional. Pues, como les venía comentando, todo se interrelaciona con respecto a, desde el ámbito estudiantil, el personal de la área de salud con los wicked problems, en el que todos tenemos como que integrar este pensamiento complejo para poder desarrollar lo que es una visión mucho más sistemática y mucho más flexible a la hora de generar el contacto con los pacientes. Incluso pues esto lo traduce directamente en el ámbito profesional a una toma de decisiones mucho más acertadas, por decir así, y específicas en las cuales pues no hay estándares o no son los estándares, no son suficientes, ya requiriendo pues más un enfoque multidimensional o creativo, por decirlo así, para afrontar pues ese tipo de situaciones que se les va a presentar. Listo. Bueno, ya por último, pues en esta parte tendríamos lo que es la mejora en el razonamiento clínico, donde se nos sugiere que los médicos que han adoptado un enfoque basado en la complejidad son capaces de desarrollar una mayor capacidad a la hora de, como hemos mencionado antes, lidiar con incertidumbre y los desafíos que no tienen soluciones evidentes, como es el caso de los escenarios clínicos difíciles a los que nos vamos a enfrentar todos los días, donde pues en este tipo de situaciones es un tipo de razonamiento que se vuelve crucial, ya que las decisiones deben ser ajustadas continuamente a medida que evoluciona la situación del paciente. Además, donde se destaca la incorporación de conceptos de este tipo de pensamiento en lo que es la formación médica, ya que pues esto mejora la capacidad de los futuros médicos a la hora de enfrentarse a los problemas ambiguos y ser capaces de
tomar decisiones a partir de conocimientos más actualizados y contextualizados, traducidos pues en una preparación más sólida para el mundo real, donde los desafíos muy pocas veces son simples o tienen como una visión directa. Y bueno, ahora pues continuaríamos con la parte del pensamiento holístico y pues su aplicación en la práctica médica. Como ya sabemos, el pensamiento holístico es un enfoque de la medicina que considera al paciente de manera integral, atendiendo no solo los aspectos físicos, orgánicos, sino la parte emocional, mental, social y espiritual que influyen en su bienestar. Entonces, pues lo que hemos venido aplicando durante toda la carrera de un manejo integral, contextualizado, donde el paciente no es solo la enfermedad, sino que pues es un ser humano que tiene otras variables en su medio. Entonces, al ser capaces de reconocer que la salud no se limita a la ausencia de la enfermedad, podemos tener un manejo mucho más adecuado. Y pues dentro de las diferencias de este tipo de enfoques con otro enfoque con otros enfoques en la medicina, tenemos primero la visión integral y versus la visión reduccionista, donde a diferencia del enfoque reduccionista, que pues tiende a fragmentar los problemas en salud y a centrarse en síntomas o enfermedades mucho más específicas, el pensamiento holístico es capaz de abordar al paciente como un todo interconectado. Luego tendríamos lo que es el enfoque centrado en el paciente versus el enfoque centrado en la enfermedad, que pues es más o menos pues, similar, que mientras los enfoques convencionales pueden priorizar el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad en particular, el pensamiento holístico pone al paciente como el centro de la atención, no a su patología. Y por lo tanto nos permite tomar la experiencia personal de cada persona e individualizar los casos para tener en cuenta sus creencias, su entorno y su estado emocional a la hora de desarrollar planes de tratamiento, de forma que pues se dé como un ajuste mucho más específico. Y por último tendríamos la prevención y la promoción en la salud, donde el pensamiento holístico, al no limitarse a tratar las enfermedades, también permite un enfoque a la hora de prevención y promoción de hábitos saludables que mejoren la calidad de vida del paciente en su conjunto. Además, así promoviendo intervenciones que aborden tanto el cuerpo como la mente y fomentar el equilibrio dentro de todos los contextos inmediatos que tiene el paciente. Bueno, ¿de qué manera el pensamiento holístico contribuye a una comprensión más integral del paciente? Primero, pues por medio de la identificación de factores que estén interrelacionados. Entonces, pues al adoptar una visión holística, los médicos pues no se van a limitar solo a identificar síntomas, pues síntomas físicos aislados, sino que también analizan cómo pues otros factores que afectan la salud de un paciente, como qué factores. Factores pueden ser emocionales, sociales, psicológicos e incluso puede llegar a haber factores espirituales. Segundo, pues la personalización del tratamiento. Entonces, al adoptar pues este enfoque holístico, hay una comprensión más integral del paciente. Entonces, los médicos pueden diseñar planes de tratamiento que aborden no solo la enfermedad, sino las causas pues subyacentes y los factores contextuales que influyen a la salud. Entonces, esto permite crear como intervenciones más efectivas y alineadas con las necesidades y preferencias pues individuales del paciente. El siguiente es la promoción del bienestar general. Entonces, dentro del pensamiento pues holístico, no solo se enfoca en curar enfermedades, sino pues en mejorar en sí la calidad de vida del paciente. Entonces, al incluir ciertas prácticas preventivas y estrategias para mantener un equilibrio en las diferentes áreas de la vida, entonces este enfoque lo que hace es fomentar un bienestar sostenido a largo plazo. Un ejemplo de esto puede ser, digamos, no sé, en un paciente con una X patología, se le hacen recomendaciones tanto de nutrición, sobre el ejercicio, manejo del estrés y apoyo pues, emocional. Entonces, estos son factores que favorecen, además de la terapia pues, médica convencional. También está la construcción de una relación médico-paciente más sólida.
Al considerar al paciente en su totalidad, el enfoque holístico lo que hace es promover una relación más cercana y empática entre el médico y el paciente. Entonces, este tipo de relación va a ser fomentada pues, por la confianza, la comunicación, y esto va a permitir que los pacientes se sientan pues, mejor escuchados y comprendidos, lo que a su vez pues, mejora la adherencia y los resultados a ciertos tratamientos. La siguiente. Entonces, dentro de esto, pues hay unos desafíos y unos beneficios. Entonces, ¿cuáles beneficios? Está la atención más integral y centrada en el paciente. Entonces, pues, como lo hemos repetido, entonces se va a promover una visión más allá de lo que son síntomas y enfermedades aisladas. Entonces, esto se traduce, pues, que hay un cuidado más completo y personalizado. La mejora en la relación médico-paciente, como lo acabé de explicar, y también pues, por la parte del profesional hay una satisfacción. Digamos, los médicos que adoptan un enfoque holístico a menudo experimentan una mayor satisfacción en su práctica, ya que pueden brindar pues, un cuidado más alineado con sus valores y creencias pues, personales sobre la salud. Esto también puede reducir cosas como el agotamiento profesional, al ofrecer pues como una visión más humanista de la medicina. Pero entonces para este enfoque también hay unos desafíos. Por ejemplo, uno de ellos es la resistencia al cambio en la práctica médica tradicional. En muchos casos, dentro de la práctica médica, sigue siendo pues dominada por un enfoque biomédico y reduccionista. Entonces, integrar este pensamiento holístico puede encontrar cierta resistencia, tanto sean instituciones o con algunos profesionales, que ya están acostumbrados a trabajar con modelos que son más lineales y específicos. Segundo, la necesidad de formación adicional. Entonces, si se implementa este enfoque, es necesario realizar pues unos cambios en los distintos pues, currículos. Entonces, dentro de ellos se debe incluir la incorporación de conocimientos sobre salud mental, aspectos sociales, técnicas de comunicación o métodos de cuidado integral. Entonces, esto lo que va a implicar es el tercer punto, que son sobre todo los recursos y el tiempo pues limitados. Entonces, en la práctica médica actual, la presión por atender a un gran número de pacientes en un tiempo limitado puede dificultar la aplicación de un enfoque holístico. Entonces, evaluar un paciente de manera integral va a requerir pues, más tiempo para que sean explorados todos los aspectos de los que hablamos, que son los emocionales, sociales y los diferentes contextos. Ya, esto, bueno, aquí empezamos. Sí. La siguiente, Lu. Ya dentro de, aquí empezamos lo que es el pensamiento pues, sistémico. Entonces, ¿cómo se define el pensamiento sistémico y qué rol juega en la evaluación y tratamiento de pacientes? Entonces, el pensamiento sistémico se define como un enfoque que se centra en comprender cómo las partes de un sistema están interrelacionadas y cómo sus interacciones dan lugar a patrones de comportamiento. Entonces, en lugar de analizar los elementos de manera aislada, el pensamiento sistémico se enfoca en las conexiones, retroalimentaciones y dinámicas dentro del sistema en su totalidad. Dentro de esto, encontramos como 3 puntos claves, que son esto, la comprensión de interacciones complejas, la identificación de patrones a largo plazo, que aquí lo que quiere decir es como que en lugar de centrarse en solo un episodio de la enfermedad, el pensamiento sistémico permite reconocer patrones que se desarrollen con el tiempo. Y el tercero es la planificación de tratamientos integrales. Entonces, este pensamiento sistémico ayuda a diseñar planes de tratamiento que consideren no solo los aspectos biológicos, sino todo el contexto global del paciente. Bueno, ahora para finalizar,
¿Cómo puede el pensamiento sistémico mejorar la identificación de patrones y relaciones en la presentación clínica de un paciente? El pensamiento sistémico puede mejorar la identificación de patrones y relaciones en la presentación clínica de un paciente al permitir a los médicos ver con los sistemas y factores del paciente que están interconectados dentro de un sistema más amplio. Vamos a tener, por ejemplo, lo que va a ser el reconocimiento de patrones integrales, donde al aplicar un enfoque sistémico, los médicos pueden observar cómo los diferentes síntomas y signos clínicos se relacionan entre sí y con factores contextuales como el historial médico, el estilo de vida y el entorno social. Esto podría ayudar a identificar patrones que podrían no ser evidentes si solo se consideran los síntomas individuales de manera aislada. Después tenemos lo que va a ser la comprensión de la interacción entre factores, donde el pensamiento sistémico facilita la identificación de cómo diversos factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan y contribuyen a la presentación clínica de un paciente. Por ejemplo, la relación entre el estrés crónico, los hábitos de sueño y los síntomas gastrointestinales pueden relevar un patrón subyacente que influye en el diagnóstico y tratamiento. Luego también podemos tener lo que va a ser la mejora de la precisión diagnóstica. Al ver al paciente como parte de un sistema complejo, los médicos pueden evitar diagnósticos erróneos que se basan solo en signos aislados en lugar de tratar solo los síntomas. El enfoque sistémico ayuda a identificar las causas de raíz y a integrar la información de manera que se obtenga una comprensión más precisa de la condición del paciente. Luego tenemos el desarrollo de tratamientos más efectivos. Tenemos que con una visión más completa de los patrones y relaciones, los médicos pueden diseñar planes de tratamiento que aborden no solo los síntomas principales, sino también los factores subyacentes que contribuyen a la presentación clínica. Esto permite un enfoque más holístico y personalizado que puede mejorar los resultados del tratamiento. Por último, tenemos lo que va a ser la prevención de problemas futuros, donde el pensamiento sistémico también ayuda a anticipar posibles complicaciones o recaídas al identificar patrones de riesgo en la historia clínica y los factores actuales del paciente. Esto permite implementar estrategias preventivas que aborden las causas fundamentales y reduzcan así la probabilidad de problemas recurrentes. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, para finalizar, tenemos qué ejemplos existen de modelos educativos que incorporen el pensamiento sistémico en la formación médica. Tenemos lo que va a ser programas de estudios de casos integrales. Estos programas utilizan estudios de casos que presentan a los estudiantes situaciones clínicas complejas donde deben analizar cómo diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan y afectan la salud de pacientes. Los estudiantes aprenden a considerar no solo los síntomas específicos, sino también el contexto global del paciente para desarrollar planes del tratamiento más complejos. También tenemos lo que va a ser las simulaciones clínicas, donde estas se recrean escenarios realistas en los que los estudiantes deben tomar decisiones basadas en una comprensión sistémica de la situación. Estas simulaciones pueden incluir interacciones con pacientes virtuales, situaciones de emergencia o problemas crónicos complejos, permitiendo a los estudiantes practicar la integración de múltiples factores y la adaptación de su enfoque según el desarrollo del caso. Luego tenemos lo que va a ser la educación basada en el equipo, modelos educativos que fomentan el trabajo en equipo interdisciplinario y permiten a los estudiantes colaborar con colegas de diversas disciplinas, como enfermería, psicología, trabajo social, para abordar así problemas clínicos desde una perspectiva sistémica. Esta colaboración enseña a los estudiantes a considerar cómo diferentes profesionales contribuyen a la atención integral de los pacientes. También tenemos los currículos integrados, que algunos programas educativos incorporan el pensamiento sistémico en el currículo al integrar asignaturas como la epidemiología, la salud pública y la medicina familiar. Este enfoque interdisciplinario permite a los estudiantes ver la salud en un contexto más amplio y comprender cómo las políticas de salud, las condiciones sociales y otros factores influyen en el bienestar del paciente. Ya por último, podemos encontrar lo que va a ser el aprendizaje basado en problemas, que esto utiliza escenarios clínicos complejos que requieren que los estudiantes investiguen y resuelvan problemas considerando diversas variables y sus interacciones.
Y ya para finalizar, pues podemos encontrar lo que va a ser la bibliografía. Gracias. Bueno, muchachos, ¿me escuchan, no es cierto? ¿Están escuchando, no es cierto? Sí, profe. Bueno, no, felicitaciones, grupo 3. Trabajo muy bien hecho. Un trabajo muy bien hecho, una búsqueda y una descripción de la búsqueda muy buena. Me dejaron muy, como dice, gratamente satisfecho por el proceso que hicieron. Espero que ese proceso siga alimentando la formación. De pronto faltó un poquito en Resort Rabbit, pero ustedes lo van a explorar. Nos hubieran mostrado el mapa de semillas que Resort Rabbit les da, pero bueno, y yo creo que lograron el objetivo de primero seleccionar unos artículos muy buenos, seleccionar unos artículos, como dicen ustedes, de reciente publicación, muy altamente citados, eso es muy bueno, relevantes para la información que necesitamos, la forma de presentar espectacular, el resumen, lo que necesitamos, porque aquí no necesitamos cosas extensas, sino aspectos fundamentales de eso que queremos nutrirnos, que es pensamiento complejo, pensamiento holístico, pensamiento sistémico, para la formación del médico en formación y obviamente la apuesta de ser un buen médico clínico. Y como decía uno de los compañeros, yo creo que es una apuesta de esta universidad, desde que escribimos todo el plan curricular, toda la carta de navegación del PEP, pues le apostamos a eso. Ojalá al final el resultado de ustedes, ya hemos visto evidencias de que eso se está logrando y pues cada vez estas cosas mejoren la formación y tengamos médicos, como dice el PEP, que piensen complejidad, que piensen sistémicamente, que piensen críticamente, que evalúen los pacientes de forma integral, que es la apuesta de ese pensamiento sistémico y asimismo el pensamiento complejo, de ver el paciente de forma multidimensional. Entonces, felicitaciones, muchachos. El objetivo creo que se logró y espero que eso lo siga nutriendo, como les dije, para su formación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no tienen preguntas, en un minuto está el quiz en plataforma. Espero que lo hagan a conciencia, muy juiciosos, y no se pongan a hacer cosas malucas por ahí. Bueno, bendiciones, muchachos. ¿Listo? Vamos a parar la grabación. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.